Hola Alex, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Igualmente, el gusto es mío. No, Macho, primero que todo presentarte, Macho, me encantaría que le contes a todo este público quién es Alex Hoffman. Bueno, soy originario de Venezuela, vivo aquí en Estados Unidos, Arizona, desde hace 25 años y comencé en la industria del network marketing hace 31 años en Venezuela. Y bueno, ya he escrito 2 libros dentro de la industria y he estado en un par de compañías como distribuidor y en unas cuantas compañías más como corporativo. Entonces, tengo un poco de experiencia en ambas partes de la industria. Qué rico. Pues bueno, te conozco desde hace un tiempo y puedo compartirle a todo este grupo que cada palabra que uno cruza contigo es absolutamente espectacular. Siempre hay lecciones, buenas relaciones, o sea, te has creado tal cual una historia muy linda en esta industria. ¿Cómo nace? De hecho, ¿cómo nace Alex Hoffman en toda esta industria? Bueno, mira, es una historia bastante chévere y divertida. Yo estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos y mi papá y mi mamá van a la boda de mi hermana y los invitan a ir a conocer una compañía de multinivel y yo voy con ellos así como por accidente, ¿no? Mi papá me dice, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Nos puedes llevar? Iba de chofer realmente. Y voy con ellos, conocemos una gran compañía que fue la primera compañía donde mi papá trabajó, vimos la fábrica, conocimos toda la infraestructura y hace 31 años que no existía YouTube, no existían los videos, no existían redes sociales, tú ves toda esa infraestructura y dices, wow, qué increíble que esto es behind the scenes, ¿no? En la parte de atrás de lo que es una empresa. Mis papás se regresan a Venezuela, yo me quedo en la universidad estudiando y en un par de meses más mi papá me llama y me dice, vete a trabajar con nosotros, abandona la universidad, que era algo que mi mamá casi lo mata, ¿no? Porque el sueño de cualquier mamá o papá que su hijo estudiara en Estados Unidos, ¿no? Yo también me quedé muy asombrado, pero dije, bueno, eh, un poco la inmadurez de joven, querer hacer dinero y todo eso, dije, me voy. Y me regresé a Venezuela a hacer multinivel con mi papá sin saber qué era, ni cómo era, ni nada, pero había visto la visión al ir a conocer la compañía, la empresa y ver toda esa gran infraestructura. Espectacular, Alex. Bueno, y entonces, ¿dónde conecta esa historia de vida con tu libro? Bueno, tus libros, pero vamos a concentrarnos en la versión en español y todas las lecciones tan magníficas que deja. Bueno, mira, de ahí comienza una carrera profesional muy bonita, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en este canal o industria, como lo llaman, de la venta directa. Yo lo llamo network marketing, que comencé como un distribuidor y luego por accidentes de la vida, que uno lo llama accidentes de la vida, pero después vas aprendiendo que cada uno tiene su razón de ser dentro en el mundo corporativo. Y empiezo a tener mucho éxito en el mundo corporativo, simple y sencillamente porque había sido un distribuidor anteriormente, ¿no? Eh, También tuve la suerte, yo siempre se lo atribuyo al destino, a que pude estar en buenas compañías, tener buenos mentores y después de muchos años me gusta leer. Siempre mi papá, cuando comenzamos hace 31 años en la industria en Venezuela, como dije ahorita, no había YouTube, ¿no? Ahorita YouTube es la gran universidad del mundo prácticamente, ¿no? Pero no existía YouTube, no existían redes sociales, ni siquiera existían teléfonos inteligentes. Lo único que había para que tú pudieras aprender eran libros, lectura. Ni siquiera habían videos. Nosotros escuchábamos cassettes. O sea, sí te estoy hablando ya estoy develando mi edad, mi antigüedad. Y mi papá le gustaba mucho leer. De hecho, el primer libro que leímos dentro de la industria para formarnos, uno de los primeros, fue Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que de hecho lo menciona en el libro y estaba ahí en uno de los puntos a tratar, de Stephen Covey. Después yo tuve la oportunidad de conocer a Stephen Covey porque fue uno de mis profesores en la universidad y bueno, es otra historia más larga. Eh, pero después de muchos años yo dije, no hay muchos libros que te hablen del network marketing eh, como una experiencia de vida o como herramientas prácticas. La mayoría de los libros que habían eran como teorías o principios de liderazgo de algún otro autor aplicados a la industria. Y yo dije, ¿qué tal si escribo un libro? ¿No? Y entonces empecé a escribir un libro que me demoré 3 años escribiéndolo porque me mudé de Estados Unidos a México por trabajo, entonces lo puse en espera y luego lo agarré otra vez en varias oportunidades y prácticamente me llevó 3 años, así como entrecortado, escribir este primer libro que lo llamo Cómo convertirte en un networker gurú, con 9 capítulos que hablan acerca de cómo lograr la libertad financiera dentro del network marketing. Espectacular. Bueno, yo te voy a tener un reto grandísimo hoy y este libro se escribió hace 6 7 años, ¿correcto? Sí, aprox. Muy bien. Entonces vamos a discutir ese libro. Si lo tuvieras que reescribir hoy, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos que vamos a compartir con toda esta audiencia, es
discutamos ese libro con todo lo que está pasando hoy, ¿cierto? O sea, inteligencia artificial, gig economy, una economía global compleja en este instante, ¿cierto? Entre crecimientos, decrecimientos, deflaciones, hay de todo, ¿cierto? Hay de todo por todas partes. Entonces la pregunta es, en ese mundo donde entra cada una de las enseñanzas, cada uno de esos 9 capítulos del libro, entonces la idea es que vamos a hacer una pequeña cápsula, acá les vamos a poner los links de cada una de esas cápsulas. Y Alex, ¿qué se debe llevar después de escuchar esta introducción, leer tu libro y escuchar las 9 cápsulas que vamos a darles? ¿Cuál sería el takeaway que necesita cada persona desde ya empezar a sensibilizar su corazón en este tiempo que va a invertir de conocimiento? ¿Qué esperas que aprendan? Mire, me gusta el reto. Yo creo que de aquí va a salir un libro nuevo, porque me gusta este reto de cómo se vería este libro en el 2024. Creo que sería un libro completamente diferente. Aunque ahorita lo conversábamos un poco, hay algunos principios dentro de los negocios que son eternos, ¿no? O que se preservan en el tiempo. Y hay muchos otros que van cambiando, ¿no? Sobre todo como la tecnología, como dijiste, el gig economy. Hay tantas cosas que van cambiando, evolucionando. Hay cosas que, como mencioné anteriormente, cuando yo comencé no existían dentro de la industria. Yo comencé a hacer este negocio cuando era todo de persona a persona. Hacíamos un folleto y le sacábamos fotocopias, algo que la gente ya tal vez ni siquiera sabe lo que es. Y hacíamos volantes en la calle, hacíamos reuniones en la casa, transmitíamos los pedidos a través de un fax. O sea, te estoy hablando un lenguaje que tal vez mis hijos... Cuidado con toda esa terminología que vamos a confundir aquí a todos. Si vamos a empezar con VHS, fax, vamos a poner problema al público. Exactamente, por eso sí te digo que creo que sí sale un libro nuevo, ¿no? Aplicándole el 2024. Entonces sí, me gusta el reto, tomo el reto y vamos a hacer un libro nuevo y vamos a ver cómo vamos adaptando algunos de los capítulos y mensajes a esta nueva era que vivimos el 2024. Bueno, entonces yo creo que sin más los vamos a invitar y aquí van a estar a un lado cada uno de los links de cada uno de los capítulos: network marketing, conectar con el corazón, mentalidad millonaria, potencializarte en las redes sociales, que tiene una conversación ahora moderna bien interesante, el arte de prospectar, enamorar primero, no contactes en frío, todo el proceso del tercer círculo que nos lo vas a enseñar y es verdad que es espectacular, desarrollo personal y la fortuna está en el seguimiento, ¿cierto? Esos son los 9 capítulos que vamos a estar revisando juntos y en cada uno de ellos esperamos que cada quien se lleve pues, las lecciones de cómo actuar, transformarse, reprogramarse, multiplicar, conectar, crecer, confiar, asegurar, que son frases que usas a lo largo de todos tus capítulos y que esperamos sean la lección con las cuales se quedan todos. Así que sin más, gracias Alex por aceptar esta invitación y vamos a reescribir este libro en el 2024. Vámonos a reescribirlo. Gracias, Carlos.